Señoras y señores, a continuación en esta parte vamos a tener conferencia magistral 3, explorando prácticas agroecológicas para restaurar los suelos y agroecosistemas andinos. Voy a invitar en principio dando a conocer, señoras y señores, en este primer ponencia magistral de este eje, a cargo doctor Steven John Fonte, profesor de Ecología de Suelos y Agroecosistemas de la Universidad Estatal de Colorado. Obtuvo su doctorado en la Ecología de la Universidad de California, Davis, y realizó su posgrado en el Centro Internacional de Agricultura Tropical de Colombia. Los trabajos del doctor Fonte abordan interacciones planta-suelo, los ciclos de nutrientes, la biodiversidad del suelo, los servicios, ecosistemas y productividad de los agroecosistemas. Sus investigaciones realizan en colaboración con productos y otros actores diversos contextos agrícolas. Ha publicado más de 100 artículos científicos. El doctor Steven nos presentará la conferencia magistral titulada Explorando prácticas agroecológicas para restaurar los suelos y agroecosistemas andinos. Señoras y señores, vamos a recibir a continuación, en este preciso momento, al doctor Steven John Fonte. Vamos a recibir con fuertes aplausos, por favor. Muchas gracias por la invitación y me da un gran placer estar aquí hoy y poder compartir unos trabajos que hemos estado realizando en el Perú durante los últimos casi 12 años, creo. Entonces, estoy muy emocionado de estar aquí y poder compartir estos trabajos. Pues, para empezar, les quiero dar un breve resumen de lo que vamos a hablar hoy. Primero voy a empezar con una introducción sobre sistemas, agroecosistemas altoandinos, para los que no son tan familiares con estos sistemas. Después voy a hablar de nuestros trabajos en descansos forajeros, como una estrategia para recuperar los suelos. También voy a hablar de manejo de bordes, como otra opción que tenemos para mejorar suelos. Y después, opciones para manejo de fertilidad, para enfrentar el cambio climático, y después unas conclusiones. Lento voy. Ok, los agroecosistemas de los altoandinos son muy únicos de muchas maneras, ¿no? Y especialmente estoy hablando de los sistemas de pequeña escala, ¿no? Entonces, estos sistemas son bien diversos. En muchos casos ocupan varios pisos altitudinales, entonces tienen una gran diversidad de diferentes tipos de cultivos, también una gran diversidad de variedades. Por ejemplo, aquí es solo un productor mostrando su variedades de papas que maneja, ¿no? En la comunidad de Quilcas, donde vienen muchos de esos datos, tienen el orgullo de decir que manejan más que 200 variedades de papa, ¿no? También hay una fuerte integración de animales en estos sistemas, sean ovejas o llamas o cuy o muchas cosas, ¿no? Y todavía hay estos sistemas tienen muchos años, ¿no? de manejo, en algunos casos más cientos o quizás miles de años en algunos casos, y todavía utilizan muchas prácticas tradicionales, ¿no? Entonces aquí muestro un implemento para labranza mínima, es una chaquitaquia que utilizan allá en Junín también. Okay. Aunque estos sistemas tienen mucho tiempo de existir y son sostenibles en varias formas, hay varias tendencias de intensificación y preocupaciones, ¿no? Y ciertos desafíos que vienen con estos sistemas. Bueno, el cambio climático es un tema principal de este sistema, ¿no? Que vamos cambiando en temperatura, perdiendo fuentes de agua y muchos otros efectos. También hay degradación de suelo por labranza intensiva, por falta de manejo de materia orgánica, por muchas razones. Esta es una imagen de altiplano en Bolivia, donde ya hay erosión de viento muy fuerte, que antes no era así. Y
Bueno, hay tendencias que son quizás malas y otras que son simplemente cambios, ¿no? Hay nuevos mercados donde ahora hay nuevos productos como crianza de cuy, que antes quizás no era tan popular en el mercado por lo menos. Hay inversión en nuevos sistemas de riego. Y también hay un fuerte, en muchas partes por lo menos, hay una fuerte tendencia de migración, con jóvenes especialmente yéndose a la ciudad, ¿no? Y todo esto tiene impactos sobre estos agroecosistemas y la sostenibilidad en el largo plazo, ¿no? Por ejemplo, esto es un trabajo que realizamos en Ecuador, cerca de Cotopaxi. Ya va su mismo, que no voy a tocar más. En esa primera a la izquierda muestra que cuando hay más remesas asociadas con la migración, la gente va a la ciudad y mandan dinero para sus familias en el campo. Con más remesas hay más inversión en la papa. Y la papa en esta región es realmente con destino para el mercado. Entonces, esto representa una intensificación de que ahora están ya produciendo con la idea de venderlo. Ahora también con más frecuencia de papa en el sistema, hay mayor uso de pesticidas, hay mayor labranza mecanizada. Eso es lo que vemos ahí a la derecha. Y todas estas tendencias tienen efectos o van a tener efectos sobre sostenibilidad del suelo, ¿no? Y de los sistemas en total. Ok, perdón, es muy sensible. Otra característica en muchos de estos sistemas tienen rotaciones muy diversos y muy largos, ¿no? Y complejos. Pues ese es como un ejemplo de una rotación típica, pero obviamente hay mucha variación en esto. Pues generalmente estos sistemas, especialmente en la zona altas, ¿no? Empiezan con papas y después hay una serie de cultivos, a veces es maíz o habas o cebada, ocas, podría ser un montón de diferentes cosas. Y eventualmente los suelos vuelven cansados, ¿no? Así dicen los productores, y ya los dejan por un tiempo a un descanso. Estos descansos tradicionales pueden durar de 2 o 3 años hasta 15 años en algunos sectores, dependiendo en la presión del mercado y el sistema. Y originalmente estos descansos, ¿no? Con ese tiempo tenía mucho potencial para restaurar el suelo por el crecimiento de las raíces de las especies perennes, ¿no? Porque todo es básicamente cubierto por vegetación nativa sin ningún manejo. Estos descansos también hacen como un leve manejo de pastoreo, pues también son una fuente de foraje. Entonces, otro síntoma de la intensificación en la zona es ahora estos descansos se vuelven más rápidos, intensificadas, ¿no? Y claramente que la parte de la rotación que se van a quitar o que se va a cortar son los descansos, porque son la parte menos productiva del sistema. Pero lo que está pasando es que estos descansos más cortos ya no tienen tiempo para realmente recuperar la fertilidad de los suelos. Y entonces esto lleva a una degradación de suelos y más que esto es menos foraje, y el foraje es clave en estos sistemas con tanto ganado. Entonces, el objetivo principal de todos nuestros estudios, cuando empezamos trabajando aquí hace más que 10 años, fue desarrollar estrategias para apoyar la regeneración del suelo y productividad de los sistemas en los Andes. Perdón. Entonces, nosotros ya veníamos con algunas ideas, ¿no? de qué se tenía que hacer, pero queríamos probar y realmente reflexionar sobre nuestros supuestos. Y empezamos sin realmente hacer ningún estudio o ningún como
ensayo en campo, pero realmente queríamos entender las comunidades donde estábamos trabajando. Pues empezamos primero con socios locales, realizando encuestas breves para entender las diferentes comunidades, los contextos. También con actores claves en cada comunidad, caminamos transectos, donde normalmente empezamos arriba, caminamos hacia abajo para conocer los diferentes pisos altitudinales, para conocer los diferentes cultivos, sus desafíos. También tuvimos discusiones con diferentes miembros de las comunidades para entender los ciclos de cultivos en las diferentes regiones y, por ejemplo, el rol de género. Su visión para el futuro y sus desafíos de su perspectiva, no de la nuestra. Y por ejemplo, algo que aprendimos en ese gráfico en las encuestas es, por ejemplo, en todas esas comunidades, la importancia del ganado fue mucho más de lo que habíamos esperado. Por ejemplo, en Quilcas, la familia típica tenía más que 70 ovejas. ¿No? Que pues hay una gran necesidad de foraje. Esto ya nos salió muy fuertemente en estas encuestas. Entonces, después de hacer este proceso de realmente conocer o empezar a conocer las comunidades, volvimos como un año más tarde y habíamos desarrollado una lista de tecnologías o una lista de temas para estudiar. Y entonces, presentamos diferentes opciones en un taller y explicamos de lo que todo era y después hicimos una votación y esa votación fue separada por género porque nos dimos cuenta que los roles de género eran muy diferentes en las comunidades. Las mujeres generalmente se encargan de los animales, mientras los hombres se encargan de la papa y los cultivos para el mercado. Y entonces lo que encontramos aquí es que especialmente, buena asistencia de mujeres en estas reuniones y fuimos para un enfoque en forajes perennes dirigido por las mujeres que votaron casi todas por eso. Y para una estrategia para reemplazar o cambiar los descansos tradicionales que ya se habían acortado. Entonces, la idea aquí es, básicamente, esto es una rotación típica o modelo que utilizamos aquí. Y ya tienen sus periodos de años de cultivo. Y ya cuando entran el primer año de descanso, en lugar de dejarlo que la vegetación nativa ya va cubriendo el suelo, sembramos mezclas de especies anuales y perennes, leguminosas, gramíneas, pero que son mucho más productivos que las especies nativas que están allí. Entonces crecen más rápido y pueden, ojalá, restaurar el suelo de forma más rápida. No sé qué pasa. Ok. Este es un ejemplo de un póster que llevamos a veces a las nuevas comunidades para hacer estos diferentes ensayos, para probar diferentes mezclas de estos descansos forajeros, lo llamamos. Y por ejemplo, puede ser más que esto, pero trabajamos en grupos funcionales con anuales, perennes, leguminosas, gramíneas. A veces quieren meter algunos cultivos como el tarwi, que también es leguminosa. Y en base de esto, las diferentes comunidades donde trabajamos eligen como diferentes mezclas para probar y a veces meten otras cosas que no están ahí, ¿no? Pero todo es como a su decisión, ¿no? Nosotros intentamos de no meter mucho ahí. Entonces, este es un ejemplo. Ya hemos hecho varias rondas de estas pruebas de descansos forajeros. Esto fue la primera que realizamos en Quilcas, en Junín y en Castilla-Pata, en Huancavelica. Y, por ejemplo, nosotros como investigadores obligamos 2 tratamientos, ¿no? 2 testigos básicamente. Uno que fue el descanso tradicional y otro de anuales de vicia avena, para tener algo uniforme en todas las diferentes áreas donde trabajamos. Pero después las comunidades eligieron los otros sistemas, las otras mezclas que querían probar. Y después de sacar una lista de 6 tratamientos, en este caso, a veces llegaba a 9 tratamientos,
cada productor que se inscribe para ser participante en el estudio, designamos parcelas así y ponemos los tratamientos al azar en su finca, ¿no? Entonces, esto nos da como un muy buen diseño del estudio para realmente ver los diferentes efectos. En esa primera ronda, en las 3 comunidades teníamos más que 50 agricultores. Es bien, para mí, robusto el ensayo en términos de número de unidades o replicaciones. Y bueno, podríamos estar todo ahora, o 50 minutos, mostrando solo datos de esto, pero solo un ejemplo. Los descansos forajeros en general son mucho más productivos, son 2 o 3 veces más productivos, y solo para que, bueno, tengo varios gráficos de diferentes publicaciones, de diferentes trabajos, y los nombres siempre van cambiando. Entonces, ahora los a la derecha en verde son los descansos forajeros y el testigo está como en color rosada a la izquierda. Y siempre va a ser así, porque son diferentes mezclas. Hemos hecho este estudio de diferentes formas, como 6 veces ahora, en diferentes comunidades. Entonces, son mucho más productivos porque son especies perennes que crecen por mucho tiempo. También vimos que como crecen más rápido, cubren el suelo más rápido. Y nosotros esperábamos que esto iba a ayudar en el control de erosión, ¿no? Pero para verificar esto, el año pasado realizamos unos estudios con un simulador de lluvia para medir erosión, con testigos que son descansos tradicionales y diferentes ensayos con descansos forajeros, ¿no? Y lo que vimos en ese primer año es, sí, los descansos forajeros eran muy efectivos para controlar la erosión y también para apoyar la infiltración o la captura de agua, ¿no? Que después se puede contribuir a la productividad. En todos estos estudios es un ensayo participativo. Trabajamos junto en las fincas de los productores, productoras, pero también hacemos toda la evaluación de forma participativa, ¿no? Pues ellos van para cosechar con nosotros. También después de cada cosecha hacemos talleres donde nos explican por qué valorizan algunos tratamientos o algunas mezclas más que otros. Y esto fue muy interesante para nosotros, porque al principio nosotros pensábamos en recuperación de suelo y foraje y nada más. Pero algo que salió de estos talleres fue que, mira, que también estos descansos forajeros son muy buenos para controlar malezas. Entonces, esta maleza Rumex acetosella, que es el pucapuncho o pucahora, dependiendo en dónde está, se controla muy rápidamente, muy fácilmente con estos descansos forajeros, ¿no? Entonces, otro beneficio que nosotros no habíamos pensado, pero es a partir de trabajar de forma participativa con ellos. Pues una de las ideas con esto fue que van a ayudar en recuperar los suelos. Pues la forma de ver esto es, estos son estudios que duraban 4 años, ¿no? Sembramos en un descanso ya empezando, esperamos 3 años monitoreando la productividad y después sembramos papa como un indicador de fertilidad. Era papa con como la mitad de la dosis recomendada de fertilizante o de estiércol. Entonces, aquí está la papa, arriba, ¿no? Y lo que encontramos es que, bueno, sí medimos también propiedades de suelo, como carbono de suelo, y vimos efectos muy leves en que quizás están subiendo el carbono un poco, pero no era significativo. Y tampoco el efecto sobre la papa no era tan significativo, pero nosotros lo tomábamos como, bueno, hemos intensificado el sistema mucho, ya estamos produciendo 3 veces más foraje y no hay un efecto negativo, por lo menos, en los suelos. Pues estamos probando otras opciones para tener un efecto más positivo, pero para mí es positivo que hemos intensificado el sistema y no hemos perdido nada. Otra cosa que ha salido de esta investigación participativa
bueno, nosotros como investigadores estamos aprendiendo de qué debemos medir. Cuando empezamos estos estudios y mostramos el diseño y que nosotros queremos como un testigo, había muchos se quejaron de que, pues esto es una desperdida de tierra, ¿no? Que queremos sembrar en todas partes, no queremos dejar algo sin sembrar, ¿no? Y nosotros pero eso es lo que hacían antes, tenemos que dejarlo para ver qué es el efecto. Y entonces estuve caminando en Quilmes hace como 5 años después de empezar esos estudios y vi esto y pregunté a mis colaboradores allá, ¿qué es esto? No, estos son algunos de los productores que están probando su propia mezcla, ellos solos, y han dejado una parcela de testigo, ¿no? Para ver el efecto. Pues estamos aprendiendo de cada uno del otro, ¿no? Pues eso es bueno. Entonces, estos resultados preliminares han sido muy promisorios, pero bueno, realmente estamos intensificando el sistema y estamos con mayor exportación de nutrientes. Tenemos que estar un poco preocupados por esto y queremos entender a largo plazo si esto realmente es sostenible o no. Entonces, ahora estamos haciendo un trabajo de balance de nutrientes, donde es sencillo, pero la idea es básicamente medir todos los insumos o entradas en un sistema, que sea fertilizante, estiércol, semilla, ceniza, y después todas las salidas. ¿Y cuál es el balance total al final de la rotación de 6 años, ¿no? Para darnos una idea de qué va a pasar en el largo plazo. Entonces, solo para mostrar arriba, esto es la trayectoria en los 6 años. En la parte de arriba es del descanso tradicional. Y uno ve que en los primeros 3 años son el cultivo y después hay 3 años de descanso tradicional donde no hay mucha exportación ni entradas de nutrientes, ¿no? Mientras en el descanso forajero sí hemos intensificado el sistema, ahora hay mucho más exportación en la cosecha. Pero ¿cuál es el efecto después de los 6 años? El efecto cumulativo de los 6 años. Realmente estas son todas las entradas y salidas de los diferentes sistemas con el descanso tradicional arriba y los descansos forajeros más abajo. Y casi todos son muy parecidos, ¿no? Los balances de nitrógeno son algo negativos, pero son muy neutrales, mientras los de fósforo son más positivos. Pues para nosotros no hay tanta preocupación de que estamos extrayendo demasiados nutrientes del sistema. Y notamos que los agricultores ya saber que nosotros no tocamos nada de manejo realmente. Pues ellos ya saber que tenían especies perennes, forajes conocidos, ya empezaban a echar abono o estiércol un poco cada año para mejorar la productividad. Y esto entonces está compensando en parte por esa exportación de nutrientes. También queríamos entender el efecto sobre el carbono. Vimos efectos no casi significativos en carbono, pero es que el carbono toma mucho tiempo en cambiar, ¿no? Con el manejo. Entonces hicimos un modelaje con el modelo de Descent y ahora se nota que después de unos 6 ciclos que los suelos con descansos forajeros van aumentando en carbono, mientras el testigo, que es el descanso tradicional, está casi igual o bajando un poco. Entonces, con estos datos ya pensamos que los sistemas, estos descansos forajeros sí son promisorios y por lo menos no son peores de lo que están haciendo ahora y están proveyendo muchos beneficios como control de erosión, más foraje. Y quizás hay formas de mejorarlo para realmente recuperar los suelos aún más. Ok, en este proyecto ya empezamos, hemos hecho varias rondas y ahora ya estamos en una fase más de expansión. En otra ronda, creo que la tercera ronda de estos ensayos, expandimos a 9 comunidades, más con 120 participantes haciendo este tipo de estudio. Eso fue en Ayacucho,
Huancavelica y Junín. Pero salió la pregunta de, realmente, bueno, la investigación ha sido exitosa para nosotros en términos de utilización, adoptación de la tecnología, porque en muchas partes lo estaban adaptando y sin participar en los estudios. Pero nuestra pregunta fue realmente, ¿quiénes se benefician de esa investigación participativa? Entonces, en estas nuevas comunidades realizamos unas encuestas de los diferentes hogares y dividimos los agricultores en 4 grupos, los que participaron en el estudio durante todos los 4 años, los que empezaron pero tenían que abandonar el estudio por cualquier razón, los que llegaron a las reuniones mostraban interés pero no querían participar y los que ni llegaron a nuestras reuniones. Y lo que encontramos en esto es que, bueno, en este gráfico de ACP, que básicamente aquí a la izquierda abajo es el grupo de participantes que se mantuvieron hasta el final. Y ellos generalmente eran más educados, tenían más ganado y realmente eran los más ricos de la comunidad. Y eso nos hizo reflexionar un poco de, realmente es nuestro trabajo, realmente está beneficiando a los más ricos, cómo llegamos a la otra parte de la comunidad, ¿no? Pero después hicimos unas encuestas con todos esos diferentes grupos y muchos de los participantes que abandonaron o que no participaron nos dijeron que no, es que no tenía tiempo, no tenía recursos, pero estoy mirando a mi vecino y si le sale bien lo voy a hacer. Entonces, ahora tenemos que estar un poco más consciente de incluir estas voces en todas las etapas del proyecto. Ok, ahora voy a cambiar un poco de tema y hablar de manejo de bordes agrícolas. Primero quiero presentar sobre un trabajo de barreras vivas en Ecuador. Eso también venía de ciertos miembros de la comunidad que tenían preocupación por erosión y querían probar diferentes tecnologías. Entonces hicimos barreras vivas con un pasto phalaris o también con un árbol de aliso. Y básicamente eran así, con la barrera viva aquí, o este es un tratamiento sin barrera viva. Esas son zanjas para coleccionar la erosión. Y sembramos diferentes cultivos. Eso fue un estudio de 3 años en Ecuador. Y lo que salió de esto es que los barreras vivas, especialmente los con este pasto phalaris, eran muy efectivos para bajar la erosión, pero también cortamos la biomasa que crecía en esas barreras vivas y aplicamos a las parcelas. Y esto ayudó mucho, especialmente con el pasto otra vez, a mejorar los suelos y materia orgánica de los suelos. También hay nutrientes en esa materia orgánica y entonces aumentó la producción de cebada en este caso, pero lo probamos con varios cultivos. Pues eso también es otra tecnología de manejo de bordes promisorio. Ok, ahora volvemos al Perú y trabajamos un poco en el tema de usos de tierra y cómo el efecto sobre estos usos sobre diferentes servicios ecosistémicos. Primero trabajamos con la comunidad para entender, según ellos, cuáles son los usos principales. Esta es una submuestra, no son todos que identificaron. Y después hicimos un mapeo participativo con diferentes miembros de la comunidad para saber dónde están esos diferentes usos. Y con ese mapa aquí digitalizada a la derecha, escogimos puntos para el muestreo. Hicimos un muestreo muy complejo de como 130 puntos o más, donde medimos erosión, productividad, propiedades de suelo, diversidad de suelo por macrofauna, vegetación, almacenamiento de carbono y un montón de servicios ecosistémicos. Y lo que salió de esto es que los sistemas con árboles, los bosques, realmente se portaban mejor o apoyaban más servicios como biodiversidad de la macrofauna aquí a la izquierda, o almacenamiento de carbono en el suelo, control de erosión, todo mejor con los árboles. Entonces presentamos esto a las comunidades y salió la pregunta de
Mira, no son bosques exactamente, pero en mi comunidad tengo los bordes de mis parcelas siempre tienen árboles, ¿no? Hemos sembrado para hacer una cerca o cualquier razón. ¿Qué les afecta sobre mi cultivo? Y esto es una imagen satelital de Quilcas donde realizamos el estudio y se nota que hay muchos bordes de aliso en este caso. Y así se ve más o menos. No son muy grandes, pero al lado de la parcela. Y la idea es que los árboles pueden tener un efecto sobre los cultivos y viceversa, por caída de hojas, rompeviento, fuente de biodiversidad, control de erosión, muchas cosas. Entonces, para este estudio hicimos transectos en 20 parcelas de papa y en esos transectos medimos todos estos servicios ecosistémicos que mencioné, como macrofauna, vegetación, producción, infiltración, erosión, muchas cosas. Y lo hicimos desde los bordes hacia el centro de la chacra para ver ese efecto. Y no voy a mostrar todos los resultados, pero lo más interesante para nosotros es que sí hay un efecto significativo sobre cosas muy importantes en términos de salud del suelo, como la materia orgánica y también macrofauna. Esta es macrofauna, que más cerca de los bordes, la diversidad de macrofauna está más alto, ¿no? Mientras vemos el mismo patrón con materia orgánica del suelo. Entonces, al incluir estos bordes perennes con árboles, realmente estamos mejorando los suelos en las chacras, por lo menos a cierta distancia. Ese resultado nos interesaba mucho y queríamos ver cuál es el efecto de los árboles sobre servicios ecosistémicos como almacenamiento de carbono al nivel de paisaje. Entonces, utilizamos estos mismos mapas que les mostré antes. Y todo el verde son los árboles y básicamente encontramos que el hecho de solamente incluir los árboles aumenta el carbono, el almacenamiento de carbono en la comunidad 150%, ¿no? Es más que duplicó el carbono en la comunidad. Y también aumenta la diversidad del suelo, la macrofauna, un 25% en nuestra estimación. Pero también queríamos incluir ese efecto de borde. Y eso es lo que hicimos aquí, hicimos como polígonos para medir que realmente el efecto de borde extiende hacia el centro de las chacras y que tomando esto en cuenta aumenta aún más el almacenamiento de carbono al nivel y macrofauna, diversidad del suelo al nivel de toda la comunidad. Y no suena como mucho, un 2%, ¿no? Pero es equivalente a como 500 kilogramos de carbono por hectárea, algo así, ¿no? Pues es algo que no estamos tomando en cuenta ahora. Ok, última cosa, quiero compartir un estudio que recién salió sobre impactos de cambio climático. En este estudio utilizamos los diferentes pisos altitudinales como una simulación de cómo va a haber el calentamiento global, ¿no? Entonces, con la idea de que, por favor, ahora sí, ok, tomo los dos, pues bajando solamente 200 metros es equivalente a un aumento de como 1.3 grados centígrados, ¿no? Bajando 400 metros es equivalente a casi 3 grados centígrados, ¿no? Pues así, utilizando los diferentes pisos, podemos ver el efecto, por lo menos una idea del efecto del cambio climático. En estos diferentes pisos sembramos, por favor, cultivos tradicionales, la oca y el tarwi, porque no se hacen muchos estudios en esos cultivos y son de la zona, ¿no? Y también en los diferentes pisos manejamos los cultivos con estiércol o con fertilizante sintético, ¿no? Para ver, porque el sintético es como el más nuevo, es un cambio global que está pasando, mientras el estiércol representa más lo que hacían antes, es un manejo tradicional, ¿no? Y también queríamos tener el mismo suelo en los diferentes sitios, entonces trasladamos suelo desde arriba para
los diferentes sitios abajo para realmente ver el efecto en el mismo suelo y no tener ese otro factor para confundir el resultado. Entonces, en cada sitio era más o menos así. No podíamos transferir tanto suelo, entonces era como dos zanjas de dos filas de papa o de oca en este caso, con este suelo transferido. Y esto es un sitio, sería lo mismo para Tarwi y después en las 3 elevaciones. Y solo para mostrar brevemente los resultados, son interesantes, ¿no? Hemos visto que el estiércol es que en el color café baja mucho el daño a la oca por diferentes plagas y, de la comunidad. Y también aumenta mucho la producción, ¿no? Incluso en la altura más baja. Entonces, nosotros vemos esto de manejo tradicional podría ser quizás una de las soluciones para enfrentar el cambio climático, mientras conversión o cambio a puro fertilizante sintética nos puede causar más problemas. Ok, con esto mis conclusiones son las prácticas agroecológicas que apoyan la recuperación de suelo apoyan la recuperación del suelo y muchos servicios ecosistémicos y la resiliencia de estos sistemas frente al cambio climático, y que es fundamental trabajar con actores locales, especialmente los agricultores, en todas las etapas de la investigación, desde el principio hasta el final, para realmente desarrollar prácticas relevantes que enfrentan las necesidades de las comunidades. Y con esto les pido, les agradezco por su atención y quiero agradecer también a todos mis colegas en este trabajo, especialmente lo del grupo Yanapay y con todas las comunidades con quien trabajamos. También Steve Vanek y Catherine Mesas, trabajo con ellos en la Universidad de Colorado. Y bueno, todos han contribuido fuertemente a ese trabajo y eso es. Pues gracias. Continuamos presentarles a todos ustedes al ponente magistral, como vuelvo a indicar, el doctor Alexander Neaman. Él realizó sus estudios de pregrado en la Facultad de Ciencias del Suelo en la Universidad Estatal de Moscú, Rusia, especializado en la química de suelos. Posteriormente, él realizó mineralogía de suelos en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel, donde obtuvo el grado de doctor. Tiene una extensa experiencia internacional, habiendo trabajado en el Instituto National Polytechnique de Lorraine, desde Francia, en el Instituto Nacional de Recherche Agronomique, Francia, y Pensilvania, en la Universidad de Estados Unidos. Su principal línea de investigación está relacionada con el comportamiento de metales y metaloides en suelos y las técnicas de remediación a suelos contaminados. Además, se interesa en los factores que afectan el comportamiento ecológico, promoviendo prácticas amigables con medio ambiente. A continuación, el doctor Alexander nos presentará la conferencia titulada Metales en los suelos. Señoras y señores, vamos a recibir con fuertes aplausos a nuestro primer ponente del día de hoy. Tenga las palmas. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Buen día. Quiero agradecer a los organizadores del evento por la posibilidad de presentarles este trabajo. Tal como sabemos, Perú es un país minero y aquí surgen preguntas muy importantes. ¿Cuál es el impacto de la minería sobre concentraciones de metales y metaloides en los suelos? Y la pregunta aún más importante, ¿cuál es el impacto sobre la biota y la salud humana? Y también sabemos si incluso en áreas donde no hay minería, en la región andina, hay concentraciones altas en forma natural, por ejemplo, cadmio, y que ustedes en Perú tienen problemas de exportaciones.
por alto cadmio en forma natural. Entonces, todas estas preguntas son muy importantes, muy relevantes. Lamentablemente, yo no tengo ninguna experiencia de resultados en Perú y le voy a presentar resultados de Chile, porque yo vivo en Chile ya 20 años. Sí, entonces, ¿cómo responder a la pregunta cuál es el efecto de la minería sobre las concentraciones de metales en suelos? Aquí es importante determinar la línea base, responder a la pregunta, ¿cuáles son las concentraciones naturales? Y obviamente para determinar concentraciones naturales hay que ir en lugares donde no hay actividades humanas. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver mapas de Chile y yo antes trabajaba en la región de Valparaíso y voy a presentar muchos ejemplos de esta región. Entonces, lo más lógico sería ir a la frontera con Argentina, a alta montaña y tomar suelos allá. Pero lamentablemente no hay caminos, no se puede fácilmente llegar allá. Entonces, aquí en estas dos cuencas, la Ligua y Petorca, estos rombos significan minería. Ustedes pueden ver que hay muchas actividades mineras. Incluso en cuencas con muchas actividades mineras podemos encontrar algunos lugares, subcuencas en la parte alta de esta subcuenca donde no hay minería, donde no hay actividades mineras y podemos tomar muestras de suelos y determinar cuál es la línea base, cuál es la concentración natural. Y aquí es un ejemplo. Dos cuencas en la misma región de Valparaíso. Una cuenca se llama Aconcagua y otra se llama Casablanca. Y aquí están concentraciones naturales, concentraciones de fondo, línea base para cobre y para zinc. Y ustedes pueden ver que hay diferencia de 2, incluso casi 3 veces. Entonces ustedes pueden preguntar, ¿cómo puede ser en la misma región hay tantas diferencias? Y la explicación está en tipo de rocas. Las rocas sedimentarias aportan muy poco a cobre y zinc en suelos. Las rocas plutónicas también, que son granitos, porque los sulfuros de cobre en granito se disuelven, pero las rocas volcánicas como basaltos, andesitas, aportan a estas concentraciones altas. Entonces, aquí en Chile no existe ninguna reglamentación y la reglamentación en Chile dice hay que tomar reglamentaciones de otros países según sea algo parecido. Y países los más parecidos que están en la lista es Nueva Zelanda e Italia, porque también tienen predominancia de rocas volcánicas, tiene vulcanismo activo. Y si nosotros vamos a tomar estas legislaciones de estos países, vamos a concluir que todos los suelos de Chile están contaminados. En Chile la única legislación está relacionada con lodos urbanos. Aquí dicen ciertos valores, si supera este valor no se puede aplicar lodos urbanos, porque normalmente lodos urbanos sí tienen metales. Y la legislación simplemente la copiaron y pegaron de otros países y como ustedes pueden ver la legislación es muy absurda. Según esta legislación, según esta ley no se puede aplicar lodos urbanos a ningún suelo en esta cuenca porque concentración natural es más alta que el límite máximo de la legislación. Entonces está claro que los políticos no pueden ayudarnos, nosotros científicos necesitamos generar alguna información e entregarla a los políticos. Y aquí la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Y en la literatura ustedes pueden ver
dos metodologías. La primera metodología, por ejemplo, aquí en la foto de arriba, ustedes ven una fundición de cobre en un área agrícola. Aquí un agricultor hace arado a caballo, un arado tradicional. Esta fundición tiene más de 100 años y las concentraciones de metales son muy, muy altas. Entonces nosotros podemos tomar estos suelos y analizar. Pero es incómodo ir a terreno, colectar suelos. Entonces varios colegas dicen que en realidad se puede tomar sulfato de cobre, agregar el suelo y ahí analizar. Vamos a ver si este método es bueno o no tan bueno. Aquí hay datos de un colega de Bélgica, Erik Smolders. En eje X ustedes pueden ver concentración de cobre total y en eje Y concentración de cobre en la solución de suelo. Y ustedes pueden ver una muy, muy grande diferencia. En suelos contaminados artificialmente, cobre queda soluble y obviamente si es soluble es tóxico. Y en suelos reales, cobre muy poco soluble. Aquí hay otros datos de profesor McBride de Universidad de Cornell en Estados Unidos. Él hizo un experimento muy interesante. En eje X tenemos aquí años y en eje Y cobre soluble extractable con cloruro de calcio. Básicamente es cobre intercambiable, una fracción disponible para las plantas. Y ustedes pueden ver que en 10 años el sistema no llegó a equilibrio, las concentraciones siguen bajando. Entonces estos procesos toman muchos años. En la literatura este proceso se llama envejecimiento de metales en el suelo y toma décadas. Aquí, para explicar la siguiente lámina, yo necesito explicar este concepto de concentración efectiva. En eje X, ustedes tienen concentración de contaminante. Y en eje Y ustedes tienen respuesta biológica, por ejemplo, altura de la planta o biomasa de la planta, o número de lombrices o biomasa microbiana. Entonces vamos a tomar como 100% suelos no contaminados. Y ustedes pueden ver que la concentración aumenta, empieza a ser tóxica y la planta no puede crecer. Entonces, si vamos a tomar disminución de 50%, eso va a corresponder a concentración efectiva 50. Entonces, concentración efectiva 50 es la concentración que causa disminución de la respuesta de la planta o de la lombriz o microorganismo en 50%. Entonces, aquí de nuevo, datos del colega Smolders de Bélgica. Él demuestra que a misma concentración de metal, por ejemplo, 1000 miligramos por kilo de cobre, en suelos reales, a pH 7, a pH neutro, no hay ninguna toxicidad. Ustedes pueden ver esta línea recta de círculos negros, no hay toxicidad. En suelos contaminados artificialmente hay disminución drástica por toxicidad. Entonces ahí concluimos que en realidad suelos artificiales no sirven para responder a nuestra pregunta. Entonces, en todos los resultados que les voy a presentar, usamos suelos reales, suelos contaminados reales de áreas mineras y cómo, por ejemplo, podemos determinar efectos sobre los cultivos. Podemos aplicar esta norma internacional ISO, hacer crecer las plantas con un gradiente de cobre, con un gradiente de contaminación y determinar altura, clorofila, biomasa, estrés oxidativo, alguna respuesta de la planta. Entonces, aquí otro concepto muy importante, el concepto de biodisponibilidad. Este concepto ustedes también lo pueden encontrar en cualquier libro de fertilidad de suelo, por ejemplo, para nitrógeno, potasio, calcio. Sabemos muy bien que la concentración total de nitrógeno, por ejemplo, en materia orgánica, nitrógeno total, no es un buen indicador.
y nosotros determinamos nitrógeno disponible normalmente en cloruro de potasio. Entonces lo mismo aplica, se supone que lo mismo se aplica a metales. Entonces aquí es lo que yo comenté, los libros de texto van a decir que concentración intercambiable, concentración soluble, es la concentración biodisponible. Y lo que está en materia orgánica, en la fase sólida, en los minerales, no está disponible para las plantas. Queremos probar este concepto y le voy a demostrar que en realidad no es tan fácil, no es tan así. Aquí tenemos una fundición en la región de Valparaíso y estos suelos antes fueron agrícolas, de agricultura de secano. Y fundición de cobre emite no solo metales, emite ácido sulfúrico porque procesa sulfuros de cobre, entonces que se convierten en dióxido de azufre, en trióxido de azufre, en ácido sulfúrico. Entonces ocurrió acidificación del suelo, el pH es extremo, cobre es muy soluble y ahí tenemos paisaje como en la luna, las plantas no crecen, hay mucha erosión y aquí tenemos una curva perfecta. Ustedes pueden pensar que falsificamos los datos, pero no, son datos reales. En eje X tenemos cobre soluble y en eje Y tenemos biomasa de las plantas que crecen en forma espontánea en este sitio y la curva es perfecta. Entonces podemos concluir que es cobre en la solución de suelo, cobre soluble, es la fracción que determina toxicidad, como es la teoría. Pero aquí tenemos otra fundición en la misma región y aquí practican agricultura de riego. Y siempre, como sabemos, en zonas áridas, agua de riego es alcalina porque tiene bicarbonato. Y solo por el hecho de regar se neutraliza acidez, entonces no ocurrió acidificación de suelos. Y como no ocurrió acidificación, este cobre no es tóxico y como ustedes pueden ver, al lado de la fundición hay áreas agrícolas, todo crece, todo florece, entonces evidentemente no hay efectos. Pero en realidad sí hay efectos y están determinados por el cobre total. Y cobre soluble no es buena variable predictora. Entonces ustedes pueden decirme cómo puede ser, eso está en contra de la teoría porque dijimos que concentración total de elementos no es un buen predictor. Y como sabemos, contra una teoría hay otra teoría, porque bueno, esta teoría también la podemos encontrar en los libros de texto y también esta teoría está desarrollada para elementos, para nutrientes. Está desarrollado por Marshner en su libro de nutrición vegetal de las plantas. Entonces, ¿qué dice Marshner? Dice que la planta absorbe, por ejemplo, nitrógeno de la solución del suelo, obviamente. Pero una vez que este nitrógeno está absorbido, ya no está en equilibrio la solución del suelo con la fase sólida. Entonces, de la fase sólida puede salir iones de nitrato, por ejemplo, amonio a la solución del suelo y la planta sigue absorbiendo. Entonces, nosotros proponemos que la misma teoría se puede aplicar para casos de metales. Entonces, obviamente, lo que hay en la solución del suelo es lo más disponible, es lo más tóxico, pero la fase sólida también es importante y aquí es importante la cinética. Si la cinética es lenta, tal vez no vamos a tener la toxicidad. Y si la cinética es bastante rápida, la fase sólida siempre va a proporcionar estos iones de metales, mientras que plantas absorben estos metales. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos una teoría y otra teoría y hay que reconocer que actualmente nosotros no sabemos pronosticar así
en forma certera si va a ocurrir toxicidad o no va a ocurrir toxicidad. Estoy trabajando en esta temática ya 20 años. Entre más trabajo, entre más estudio, más complejo parece. Entonces hay que reconocer que es así el estado de la ciencia. Actualmente no sabemos pronosticar muy bien, es demasiado complejo. Entonces aquí ustedes pueden ver este libro internacional sobre uso de microorganismos, indicadores microbiológicos para estimar la calidad de suelos. Y uno de los capítulos también está relacionado con metales. Entonces este libro básicamente dice que los metales, los microorganismos son buenos indicadores para estimar la toxicidad de metales, y si vamos a tener más metales, vamos a tener, por ejemplo, menos mineralización de materia orgánica, menos nitrificación, menos, por ejemplo, fijación simbiótica de nitrógeno. Son procesos muy importantes para la agricultura, como sabemos. Y ¿me pueden ayudar a pasar las láminas, por favor? La próxima, por favor. Y aquí, como ustedes pueden ver, a nuestro grupo de investigación, a nosotros nos gusta siempre examinar en forma crítica las teorías. El libro dice, microorganismos son muy buenos indicadores. Y nosotros aquí publicamos un review y ustedes pueden ver 3 columnas. La columna a la derecha son todos los estudios que dicen que en suelos contaminados, incluso con concentraciones muy altas de metales, la respuesta de microorganismos no depende de metales, sino que depende de otras propiedades del suelo, por ejemplo, pH, materia orgánica, textura. En la columna en el medio, nosotros tenemos, tal como esperamos, la concentración de metal aumenta y la respuesta de microbiológica disminuye. Por ejemplo, hay menos mineralización de nitrógeno, menos degradación de materia orgánica, menos nitrificación, menor biomasa, menos diversidad. Y la columna más curiosa es la columna a la izquierda, porque es totalmente al revés. Hay más metales y hay más respuesta. Hay más biomasa, hay más biodiversidad, más mineralización de nitrógeno. Entonces, nosotros podemos decir cómo puede ocurrir todo eso. Aquí hay que reconocer que aquí estudiamos no una especie, sino que hay miles y tal vez millones de especies de microorganismos en suelos, y sabemos que microorganismos son resistentes a metales. Entonces, en realidad, examinando en forma crítica, podemos ver que microorganismos no son buenos indicadores. La próxima lámina. Y en contraste, lombrices sí son muy buenos indicadores. Aquí tenemos lombriz Eisenia fétida, la especie adulta, y los cocunes, como son como huevos que después aparecen los juveniles. En eje X tenemos concentración de arsénico en tejido de la lombriz, y en eje Y tenemos la concentración de cocones que estos lombrices producen. Y aquí es muy interesante que los sulfuros de cobre siempre tienen arsénico. Entonces, arsénico es muy poco tóxico para las plantas, pero es muy tóxico para lombrices. Las lombrices saben eliminar cobre, y cobre no es tan tóxico para lombrices, pero arsénico sí es muy tóxico. Entonces aquí la toxicidad está determinada por arsénico. Entonces, incluso si tenemos contaminación por varios metales, y en el mundo real, en la mayoría de los casos es así, nosotros podemos analizar tejido de la lombriz, tejido de la planta, y concluir cuál metal o cuál metaloide afecta a la toxicidad, afecta a la respuesta.
próxima lámina. Y aquí voy a preguntar a ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué tipo de organismo, planta, lombriz o microorganismos son más sensibles a metales? ¿Quién vota por las plantas? Levantar la mano. ¿Quién vota por las plantas? Levantar la mano. ¿Quién opina que plantas son más sensibles? ¿Quién opina que lombrices son más sensibles? Ah, muy bien. ¿Quién opina que microorganismos son más sensibles? Vamos a ver la respuesta, por favor, aquí. La próxima lámina, muy interesante. Lombrices son más sensibles. Microorganismos, tal como dijimos, tienen tolerancia y las plantas en realidad no son tan sensibles a metales, en este caso a cobre, pero lombrices sí. Entonces, lo primero, lo que ocurre cuando hay contaminación, que desaparecen lombrices, y sabemos que lombrices son muy importantes para la estructura del suelo, entonces el suelo puede compactarse, la planta crece aún peor, no solo por metales, sino que por las propiedades físicas del suelo. Entonces un hecho muy importante, ocurre un desequilibrio ecológico y bueno, los pájaros comen a los lombrices, no hay comida, entonces todo ecosistema sale de su equilibrio. La próxima lámina, por favor. Y miren, en países como Perú, como Chile, cuando hay desequilibrios ecológicos, eso no importa tanto a las autoridades. Pero cuando hay problemas de salud humana, aquí las autoridades sí escuchan. Entonces, al final, esta fundición la cerraron. Esta fundición en la región de Valparaíso la cerraron porque hubo muchas protestas. La gente que vive en este territorio se enferman de cáncer, tiene problemas respiratorios, como desapareció la cobertura vegetal, hay muchas tormentas de polvo. Por ejemplo, incluso al jugar fútbol en la cancha de fútbol con metales, la gente respiran este polvo, también cultivan hortalizas en sus chacras y la gente se enfermaba mucho, entonces hubo mucha presión política y el gobierno cerró esta fundición. Entonces, ¿cómo ocurre eso? La fundición contamina el suelo, aquí hay cultivo de hortalizas absorben estos metales y las personas comen, y la población más vulnerable son los niños, porque los niños comen casi lo mismo como adultos, pero tienen cuerpo mucho más pequeño, entonces todos estos metales se concentran en su pequeño cuerpo. Por favor, la próxima lámina. Y aquí nosotros hicimos evaluación de riesgo cultivando diferentes hortalizas en área control, no contaminado, y área minera al lado de esta fundición. Y como ustedes pueden ver, bueno, en general, hortalizas de hojas absorben mucho más metales que, por ejemplo, hortalizas de fruto como tomate, pepino. Hortalizas de hoja absorben mucho más metales, eso lo sabemos. Entre estas hortalizas, lechuga absorbe más que otras. La próxima lámina. Y aquí es muy importante también tomar encuestas y preguntar a las personas cuánto comen de cada hortaliza, que tomamos datos de encuesta nacional, son datos oficiales, y los niños son datos para los niños. A los niños no les gusta repollo, no les gusta acelga, pero los niños pequeños sí comen mucha lechuga. Entonces, la próxima lámina, multiplicando consumo por la concentración, nosotros tenemos ingesta diaria y tenemos una dosis de referencia, que es una dosis permitida. Podemos dividir la ingesta diaria por la dosis permitida y tener cociente de riesgo. Si es mayor a 1, hay riesgo. Si es menor a 1, no hay riesgo. Entonces aquí, en este barra al lado derecho, ustedes pueden ver que, bueno, lechuga aporta más que otras hortalizas al riesgo, pero al final cociente es 0,6.
Entonces ustedes pueden decir, aquí no hay riesgo, se puede comer estas hortalizas, próximo lámina. Pero hay que decir, y aquí, bueno, la lámina se distorsionó mucho, no sé por qué. Hay que considerar que la vía de exposición no es solo por hortalizas. Los niños, como sabemos, ponen objetos en la boca, juegan con el suelo en el patio, después comen con las manos sucias o colocan las manos en la boca, o si el pan se cayó al suelo, después lo levantan y lo comen. Entonces, aquí nosotros podemos estimar, la literatura dice que los niños en forma así, sin querer, pueden consumir 50 miligramos del suelo al día muy fácilmente, los niños pequeños. Entonces nosotros multiplicamos esta cantidad, 50 miligramos por día por la concentración, y vemos que el cociente de riesgo es 0,6 también. Por favor, la próxima lámina. Entonces sumamos 0,6 y 0,6, ya es 1,2, ya es más que 1. Entonces un niño en este territorio, solo al sentarse en la casa, jugar en su patio, comer la comida, comer hortalizas, ya tiene mucho riesgo de enfermarse, tener cáncer, tener otro tipo de problemas. Entonces justamente por eso el gobierno sí reconoció que existe un problema y cerró esta fundición. Por favor. Entonces aquí, antes de la cierre de esta fundición, el gobierno siempre nos contactaba diciendo qué se puede hacer, cómo se puede disminuir exposición humana a estos metales. Incluso cerrando la fundición, el problema no está solucionado porque los metales sí están en el suelo. Y la cancha de fútbol en este pueblo se ve así, no hay pasto. Entonces solo al jugar fútbol en la cancha ya hay un riesgo. Entonces lo importante es tener una cobertura vegetal para disminuir dispersión de estos metales en el aire, tener así polvo, tener tormentas de polvo, evitar que las personas puedan respirar este polvo y suelo con metales. Por favor, la próxima lámina. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros le colectamos semillas de estas pocas plantas que crecen en el territorio. Al lado izquierdo es suelo original y las semillas ni germinaron. Y solo al aplicar cal, las plantas crecen muy bien. Entonces, aquí obviamente los metales no se desaparecen de este suelo, pero no son tóxicos. Y aquí ustedes pueden decirme que estoy hablando de cosas triviales, porque sí, claro, es muy, muy trivial, eso está en cualquier libro, eso lo sabemos muy bien, pero el gobierno nos pidió como estimar los costos, ver si es factible o no es factible. Entonces, básicamente, aplicamos las técnicas de otros estudios para ver cómo funciona, qué planta es mejor, ¿qué sucede? Entonces la próxima lámina. Y aquí, por ejemplo, en primeros experimentos nosotros tenemos estanques de riego, nosotros regamos, nosotros plantamos diferentes especies porque pensamos que en forma espontánea no va a crecer nada, pensamos que sin riego no va a crecer nada, aramos el suelo. Entonces hicimos muchas cosas que en realidad no son necesarias. Próxima lámina, por favor, porque demostramos que en realidad las plantas pueden crecer en forma espontánea. Solo al agregar cal o compost alcalino, el pH sube. La próxima lámina. Y como pH sube, aquí es muy importante, presten atención, en eje Y es la concentración de cobre soluble, cobre intercambiable, y este valor 20 miligramos por kilo es un valor extremo, ninguna planta puede crecer con este valor, y solo al agregar cal disminuimos a 0,2, es 100 veces menos, y este valor 0,2 es menos que umbral de toxicidad. Entonces, solo al agregar cal ya solucionamos el problema. Y aquí ustedes pueden ver que nosotros también probamos compost o mezcla de cal y compost, y ustedes pueden ver que estas barras son más
altas y es muy, muy relevante y voy a explicar por qué es relevante. Por favor, la próxima lámina. Aquí hay un juego muy interesante. Si tenemos pH muy, muy ácido, por ejemplo, pH 4, cobre es muy soluble. A pH alrededor de 6, 7 es el mínimo de solubilidad. Y si nosotros sobreencalamos suelos o tenemos suelos calcáreos o suelos alcalinos, tenemos más materia orgánica soluble, más materia orgánica en la solución, carbono orgánico disuelto. Si puede, por favor, devolver. Y tenemos más solubilidad de cobre. Y yo creo que este hecho es muy relevante para el problema que ustedes tienen aquí en Perú con cadmio, porque si tenemos suelo ácido, lo más lógico sería agregar cal y solucionar el problema de absorción de cadmio por el cultivo. Pero el problema es que estos suelos no son ácidos, son neutros o incluso alcalinos. Y yo no conozco muy bien la literatura, pero poco que yo vi la literatura, vi que no prestan atención a carbono orgánico soluble. Entonces, por ejemplo, en ENIA, aquí está don Juan Carlos, si hay posibilidad de comprar analizador de carbono orgánico soluble, eso será muy útil, porque si es carbono orgánico soluble, controla la solubilidad de cadmio, aquí por lo menos sabemos cuál es el problema. Después podemos pensar cómo podemos disminuir esta solubilidad de materia orgánica. Y hay ciertas técnicas, pero primero hay que hacer el diagnóstico. ¿Qué mantiene este cadmio en la solución del suelo? Por favor, la próxima lámina. Entonces aquí, tal como yo dije, régimen de secano, nosotros no regamos, crecimiento espontáneo, nosotros no aramos, no plantamos, y las plantas crecen en forma espontánea. Lo que sí, cuando agregamos cal, las plantas no crecen. Y ustedes pueden preguntarme por qué no crecen. Y la palabra clave aquí es régimen de secano, porque no hay suficiente agua. Y si nosotros agregamos compost alcalino o mezcla de cal más compost, esta materia orgánica puede retener humedad que está en la noche, siempre hay neblina, es la zona costera. Entonces, teniendo materia orgánica, nosotros podemos tener más humedad en el suelo y las plantas pueden crecer. Por favor. Entonces, en suelos contaminados, aparte de acidez del suelo, estrés por aluminio, tenemos toxicidad por metales, agregando cal lo solucionamos muy fácilmente y tenemos estrés hídrico y deficiencias nutricionales de repente que podemos solucionar muy fácilmente agregando materia orgánica. Entonces nosotros respondimos al ministro que hay una técnica muy fácil, muy barata, replicable a gran escala, pueden aplicarla. El problema es que en Chile no hay leyes y como no hay ley, nadie puede decir que este suelo es contaminado y si no está contaminado, tampoco no hay nada que hacer. Entonces el problema sigue y sigue y sigue y cerrando la fundición, el problema no se soluciona y nadie va a remediar miles y miles de hectáreas de estos suelos contaminados. Por favor. Entonces aquí otro problema es problema de arsénico, porque la gente sí usan estos suelos contaminados para sus cultivos, para sus chacras, para autoconsumo y tal como dijimos, estas hortalizas absorben mucho arsénico. Entonces no es algo novedoso a nivel internacional, pero aquí a nivel chileno este fue el primer estudio que nosotros probamos diferentes enmiendas. En particular probamos sulfato de hierro o polvo de hierro y eso también puede ser, desde mi modo de ver, una posibilidad para el problema de cadmio porque si agregamos polvo de hierro o sulfato de hierro, estas sustancias se oxidan, producen óxidos de hierro
que absorben muy bien metales y absorben también materia orgánica en la solución. Entonces se puede disminuir la cantidad de carbono orgánico soluble y disminuir la concentración de metales, y nosotros demostramos, por favor, la próxima lámina, que nosotros podemos con estas enmiendas disminuir la solubilidad de arsénico, la concentración de arsénico en la solución del suelo, y con eso podemos disminuir la concentración de arsénico en hortalizas. Entonces, es factible, por lo menos en teoría. Obviamente hay que seguir perfeccionando esta técnica y será muy bueno probar algo similar también para el problema de cadmio en cultivos en Perú. Por favor, la próxima lámina. Entonces, bueno, tal como dije, esta es la conclusión. Y la próxima, por favor. Y aquí quiero agradecerles y quiero decir que me interesa mucho su país, que es un país que tiene mucha diversidad, muchos problemas no resueltos, y tal vez hay pocos especialistas que pueden resolver. Entonces, por favor, yo estoy a su disposición si necesitan alguna consulta. Estoy muy interesado en ayudarles, en participar, en hacer estudios conjuntos, porque me interesa, tengo como interés científico. Y de nuevo, muchas gracias por los organizadores y muchas gracias por su atención, por la posibilidad de compartir estos conocimientos con ustedes. Muchas gracias.